Antes de pasar al doctor Hanna, quisiéramos decir que estamos en el día 286 del gobierno de Danilo Medina y todos esos comentarios que a veces nosotros los cansamos con ellos. Queremos decirle que ahora mismo, independientemente de que se hagan o no se hagan las cosas, tenemos que escribir en nuestra agenda lo que hay pendiente. Por ejemplo, los productores de leche en el país tienen que entender que la leche costarricense que ellos están defendiendo es muy justa su defensa, porque es una magnífica leche que se produce bajo condiciones de ventajas que nosotros no tenemos. Tecnológicamente, con financiamiento, con asesoría, al grado tal de que esa leche se vende mucho más barata en Costa Rica, mucho más cara a los costarricenses que la que nos venden a nosotros. Pero no importa, si no se ponen de acuerdo con las procesadoras, tienen que entender que tarde o temprano desaparecerá la industria lechera y beberemos un 100% de leche costarricense. Que sigan por donde van, que van mal. Por otra parte, hablando de ponerse de acuerdo, el Partido Revolucionario Dominicano no le quedan ya años, le quedan horas para ponerse de acuerdo. De no ponerse de acuerdo, ya comenzarán las candidaturas del PLD a resonar y le será imposible al PRD lograr el poder. Si no se ponen de acuerdo, van a tener dificultades. En el PLD le queda un solo camino, y es entender que tanto el PLD como el país tiene, nos guste o no, que cerrar fila con Danilo, porque es la única esperanza que hay para poder sobrevivir en estos 3 años. Y con respecto a la economía, que ya no nos hablen más mentiras, diciéndonos de inyecciones de capital que no están llegando al destino que tienen que llegar. Ya el gobernador ayer, el gobernador del Banco Central aclaró que es que está haciendo la inyección por parte. Ya por lo menos está dándole razón a alguien cuando dice, no es que lo estamos haciendo los 20.000 por parte, porque realmente se están repartiendo el dinero y todas esas inyecciones, tanto el Estado con sus 5.000 millones, tanto el caso de los bonos soberanos, eso no está llegando a su destinatario. De manera que aquí no necesitamos solamente un pacto, necesitamos como 10. Vamos entonces a conversar con el doctor Hanna hoy miércoles, como todos los miércoles, los martes energía, los sábados agroindustria o ganadería y agricultura. Julio, Doctor, un amigo mío fue el lunes al Banco de Reserva tempranito a buscar unos cuartos para las pymes, ¿eh? Y le dijeron, bueno, es que todavía esos préstamos no están procesados. No están procesados. Volvió el viernes y ya lo prestamos todos. Sí, se lo están prestando ellos mismos, le están reciclando sus propios cuartos a esa gente. Un reciclaje, doctor. Mira, el día 31 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaquismo. ¿Qué día? El 31 de mayo, pasado mañana. Lucha mundial cerrada, tabla rasa contra el tabaquismo. No importa las implicaciones de impuestos que tenga la industria. Y entonces la Sociedad Dominicana de Neumología ha montado un congreso interesantísimo que comienza mañana, día 30, día de fiesta, en el Hotel Embajador, sobre temas relacionados con el tabaquismo y los estragos que el tabaco produce, no solamente en el pulmón, sino en otras partes del cuerpo. Pero los neumólogos han concentrado su esfuerzo. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Amaury Rancière. Y este congreso va dedicado a un dominicano que se llama el doctor Marcos Espinal. Trabajó aquí en salud pública muchos años, se especializó en tuberculosis, programas de tuberculosis, está en la Organización Mundial de la Salud, sí, y ha sido reconocido internacionalmente como un gran colaborador científico, investigador en la lucha desesperada contra la tuberculosis. Amaury Rancière, médico neumólogo dominicano, primo por parte de madre, ¿verdad? Sí, por parte de esposa. Viene a conversar con nosotros sobre ese congreso. Háblanos dónde, cuándo, cómo, quiénes están invitados y cuáles son los temas importantes de ese congreso. Bueno, fíjate, William, yo me alegro muchísimo de venir a este programa porque
desde hace ya más de un mes nosotros estamos tratando de promover el Congreso, pero hay una conspiración de silencio en este país. Bueno, ¿Por qué? ustedes no van a los problemas, a los programas que son democráticos y abiertos. Exacto, pero ¿tú sabes por qué? Porque es sobre el tabaquismo y sus consecuencias. Aquí no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa a los tabacaleros. Doctor, me voy a meter. Eso es verdad, excepto en este programa. Excepto Hace en más este de 20 programa. años que usted está viniendo esporádicamente aquí y usted sabe que eso no es así. Ahora, la pregunta es la siguiente. Esas caminatas, los 14 de febrero, Ese por el del corazón, esos estén del doctor Ureña en Sedimat y el tabaquismo, yo quiero que usted, que no tiene compromiso con nada ni con nadie, nos diga hasta dónde tiene limitaciones económicas o hasta dónde realmente se ha demostrado que el tabaco o mata o reduce la calidad de vida o enferma realmente, porque a veces uno dice, bueno, pero yo me encuentro un viejo centenario en Rusia que me dice, yo fumo desde los 13 años. Realmente, ¿hasta dónde está establecido que el tabaco hace daño en términos generales? Pero no solamente hace daño a la salud, el tabaco hace daño a la economía de un país. Y el medio ambiente también. Pero fíjate una cosa, William, el Banco Mundial es el primer abanderado en la lucha contra el tabaco, que no tiene de caritativo nada el Banco Mundial, pero es porque se ha demostrado, y eso está dentro de los objetivos del milenio, que la lucha antitabáquica es una meta para que la humanidad progrese desde el punto de vista no solamente en contra de las enfermedades, sino para que progrese económicamente. El Banco Mundial ha demostrado que los productores no se benefician produciendo tabaco, lo que se benefician son los comercializadores. Doctor Hanna, los y es verdad intermediarios. que el mejor psiquiatra es un cigarrillo a tiempo. Mira, en el 61 yo llego a Estados Unidos de Danbury, Connecticut. El patólogo jefe de los servicios fuma. Y me dice, vamos allí. Y me baja a A la enseñarme morgue. una autopsia. Me dice, mira los pulmones del fumador. Y lo cojo así, como dos chicharrones negros, feísimos, con tumores, con siempre. Entonces, ¿y cómo tú fumas? Yo no sé, yo soy loco, me dice. Y así es, claro, está estadísticamente sobredemostrado la incidencia del tabaco en pulmón, en vía digestiva, en labios, en lengua, en laringe, en vejiga, en uretra, en ovario, donde quiera que tú, en colon. ¿Usted En sabe seno. por qué le dice yo no Sí, sé? señor. ¿Eh? Porque genera una dependencia profunda. Poco se sabía de eso de dependencia hasta hace aproximadamente 10 años. Philip Morris va al Congreso americano y llevan un ex administrador de la Philip Morris y confiesa que al cigarrillo le están añadiendo nicotina extra, más de la que trae la Para que hoja sea del más tabaco, adictivo. para crear entonces dependencia sobre esta sustancia. De eso no Doctor, hay ninguna y no duda. es el mejor psiquiatra que hay ahora mismo. ¿Cuál? ¿El cigarrillo? Prender un cigarrillo para relajarse. Ahora lo sustituyeron con un cigarrillo eléctrico. Ah, sí. Tiene vapor de agua y produce el mismo efecto si lo que tú quieres ver es un Arguile. humito Un subiendo. arguile chiquitico. Sí. Ciertamente es una dependencia igual que cualquier otra dependencia a cualquier droga y debe ser manejada ya con la seriedad que tú tratas la dependencia a cualquiera de las otras drogas tóxicas del mundo. A veces no es tan fácil decirle a uno, mira, deja de fumar. Sí, yo sé que debo dejar de fumar. Ahora, dime cómo, cuándo, dónde, qué hago. Hay que internarlo a veces para lograr eso. Y de eso, Mark Twain dijo una vez, el cigarrillo es el hábito más fácil de dejar. Yo lo he dejado 100 veces. Y había recaído 101 veces. Pero una personalidad tan grande como la de Fidel Castro dice abierta y claramente, el cigarro es un veneno. Sí, Pero- después que lo vimos 70 años. Bueno, precisamente, él comprobó que era un veneno Sí. en su propio Claro. organismo. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con los gobiernos que no adoptan medidas drásticas respecto de Porque el eso? problema no es del gobierno, el problema es de la sociedad. Si yo no fumo, poco puede hacer el gobierno con sus impuestos y sus cigarrillos. No, Doctor escúchame. Rancière, ¿es posible que haya un incremento del cigarrillo de nuevo? No, eso no lo hay, pero en relación a lo que ustedes están hablando de que el problema no es del gobierno, sí es del gobierno. El único país que no ha firmado el acuerdo marco de lucha contra el tabaco,
que ya lo firmó hasta Cuba, fue el país autóctono de donde surgió El habano. se cultivó, ¿no? El tabaco es un producto autóctono de los taínos, pero sobre todo de Cuba. Y ya Cuba firmó el acuerdo marco, que es la estrategia que tiene la Organización Mundial de la Salud en lucha contra el tabaco. Y el único país que no lo ha firmado, oh sorpresa, República Dominicana. Cuando uno va a cualquier congreso fuera de este país, se le cae la cara de vergüenza porque se lo tiran en cara. Haití, los países más atrasados del mundo han firmado ese acuerdo marco, porque el tabaco es causa de muerte de una persona cada 6 segundos. Si nosotros tenemos 10 minutos o menos de 10 minutos, ¿cuántos se han muerto ya? 6 millones de personas mueren por año por el hábito de fumar. Entonces no se puede defender una droga tan venenosa a costa de que se paguen impuestos, porque lo que se paga en impuestos hay que gastarlo 3 veces más en tratar a los enfermos y a los incapacitados. Tú fuiste gerente del Seguro Social. A nosotros en el Hospital Gautier en una ocasión nos intervinieron en el servicio porque el servicio que más incapacidad daba era neumología. Personas de 30 y 40 años no podían trabajar porque fumaban y teníamos que pensionarlo. Eso es una carga onerosa para cualquier empresa y para cualquier estado. Y no es verdad que pagando impuestos, como pagan esa tabacalera, nosotros podemos compensar los costos sociales que determina el tabaquismo. Ya lo dije hace un momento, el primero que se opone al tabaquismo es el Banco Mundial, que no tiene de caritativo nada. ¿Por qué? Porque pierden dinero cada vez que prestan para fines. El único rubro que ellos dicen que no se puede utilizar esos préstamos que ellos otorgan es el Banco Mundial. Volvamos a los pulmones. Ok. Que la gente que nos está viendo sabe todo sobre el cigarrillo y el tabaco y el puro. Pero los pulmones, 2 grandes órganos voluminosos, esponjosos, que están en ambos lados del tórax, de arriba abajo, de atrás adelante, lo llenan completamente, separado en el medio por lo que se llama mediastino, que tiene corazón, arteria, aorta, pulmonar y eso. El pulmón se nutre de sangre que le llega del corazón, ahí cambia los gases, expulsa el CO2 y capta el oxígeno y vuelve a la circulación general. Esa función importantísima, ¿cómo la definen ustedes los neumólogos en cuanto a patrón de enfermedades? Fíjate, una de las causas del tabaco, de las consecuencias, es que afecta esa capacidad que tú mencionas del pulmón de aportar oxígeno, que se utiliza como fuente de energía en el organismo. ¿Cuál es la principal causa de muerte en el que fuma? Es una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De los 6 millones de personas que mueren por el hábito de fumar, la mitad se muere por ese tipo de enfermedad que se llama EPOC, por sus siglas, por las iniciales. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, y ese va a ser uno de los temas del Congreso, el EPOC. Actualmente es la única enfermedad crónica cuya mortalidad no muestra ni siquiera llegar a una meseta. Por ejemplo, en materia de cáncer, en materia de enfermedades cardiovasculares, en materia de otras enfermedades, diabetes y demás, se ha llegado no solamente a una meseta, sino que tiende ya a bajar la mortalidad. Pero en EPOC, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en vez de bajar, es para arriba que va. Están muriendo 3 millones de personas por año. Eso equivale a una muerte por cada 12 segundos. Eso implica más de 600 muertos diarios. Ajá. Que sería equivalente, no, 6.000 muertos diarios, que sería equivalente a 10 aviones grandes que se cayeran cada día. Exactamente. Ahora mismo hay una alarma. 10 grandes aviones que se cayeran y murieron todos, hasta el gato. Y nadie dice nada, ¿no es así? La disuasión se está trabajando poco. Hay más mujeres que nunca fumando. Sí, eso es una... La mujer joven comenzó a fumar en los últimos 10 años y eso le da un estatus de mujer. De mujer liberada. Me siento en el restaurante o el bar, me fumo un cigarrillo y yo misma soy. Y el joven también, el adulto ha comenzado a dejar de fumar. Una de las causas de que el cáncer de pulmón se haya igualado tanto en mujeres como en hombres es que las mujeres con el movimiento de liberación femenina comenzaron a fumar, porque hasta la Segunda Guerra Mundial las mujeres no fumaban, o por cada 10 hombres que fumaba aparecía una mujer que fumaba o menos. Por eso el número de infartos en el mundo entre mujeres y hombres es casi el mismo. Doctor Rancière, una preguntita, pero yo creo que no estamos a nivel de investigación, pero quizá la experiencia ahí puede suplantar. Cuando usted coge una semilla y la planta en 3 o 4 diferentes terrenos, tiene reacciones diferentes. Tú pones un maíz sobre una piedra
o un maíz en tierra de Moca o un maíz en la línea noroeste y no se reproduce igual. Las enfermedades, específicamente los hábitos y costumbres, pueden tener efectos nocivos o ningún efecto en diferentes organismos. Por ejemplo, un fumador en una persona puede tener un resultado diferente a otra. Claro que sí. Es decir, que un hombre puede fumar 100 años y no pasarle nada, y otro solamente con el humo del vecino le da un cáncer. Así mismito, hay personas que se... Y hay mueren trabajo de de eso, ¿eh? Sí, no, eso está Y demostrado. tú ves la familia, el abuelo materno, los 3 tíos, el papá, los 2 hermanos, todos fumadores y todos van a la tumba con el mismo diagnóstico. Como el seno de las mujeres. Tiene un componente genético importantísimo, todavía no claramente definido, pero obviamente la historia te dice, no puede ser que tú veas ese ramal de gente con enfermedad pulmonar crónica y con cáncer relacionados con el mismo elemento que no es ocupacional, sino el cigarrillo. Ahora se le está dando mucha importancia a la genética en cáncer de pulmón. Lo mismo que sucede en otros tipos de órganos. Eso que pasó con Angelina Jolie, Sí. que se extirpó los senos solamente porque tenía una mutación de un gen. Eso mismo se está investigando en pulmón. ¿El cáncer de pulmón es originario de ahí o generalmente mueren de metástasis en pulmón? No, el cáncer se origina en el pulmón. Lo que pasa es que en el epitelio, en las vías aéreas, en los tubos, hay receptores que cuando se fuma se altera la propiedad de esos receptores y producen sustancias que a su vez, junto con los cancerígenos del tabaco, son los que provocan la enfermedad. Repita, ¿en qué lugar del pulmón es que se planta? No, en las vías aéreas, en la membrana que cubre los tubos de las vías aéreas. ¿Pero donde se realiza el intercambio gaseoso? No, en los bronquios. Bueno, también en los alvéolos, pero en los tubos, antes de llegar a donde se intercambian los... Desde la lengua, los labios, la laringe, la tráquea, todo se inflama, Ajá. produce reacción de inflamación crónica, inflamación maligna y genera un cáncer con el paso de los ¿A años. dónde hace metástasis normalmente? Bueno, la mayor parte de las veces hace metástasis en los órganos cercanos, en el mediastino, Fuera del mismo pulmón y el mediastino, ¿dónde a distancia puede hacer? en el cerebro y en las vías digestivas. Y ¿En los hueso no? También, en hueso también. Y cánceres originarios de otro lugar, ¿cuáles generalmente se plantan la metástasis en el pulmón? Todo porque la sangre circula por el pulmón para oxigenarse y de donde viene Mama, una celulita, testículo, de donde colon, sea, sí, próstata, allá el van pulmón a recalar. El como dice próstata uno. va a pulmón. Sí, porque el pulmón es la gran esponja, es el gran receptor de toda la sangre que circula por el cuerpo. Sí, señor. Se queda ahí en 2 sistemas, un sistema arterial, Muere pulmonar y asfixiado el bronquial. cáncer de pulmón. Bueno, la mayor parte de los pacientes mueren generalmente por las complicaciones que produce el tumor. La metástasis. Un derrame pleural, una atelectasia, o sea, son términos médicos que a lo mejor muchas de las personas no los entienden. Son de hecho pacientes que venían con una enfermedad producida por el mismo fumar que se llama EPOC, lo que acabamos de decir hace un En los momento. 10 millones de dominicanos, ¿qué por ciento hombre y qué por ciento mujer en cáncer de pulmón? Bueno, fíjate, nosotros hemos tenido, a raíz de este congreso, que hacer algunas investigaciones, porque precisamente trabajamos en el Instituto de Oncología. Todavía el cáncer de pulmón está por debajo del cáncer de útero, de cervix, de uterino sobre todo, del cáncer de mama, que es muy frecuente, del cáncer de próstata también es muy frecuente en este país. Y en cuarto lugar está el cáncer de colon. El cáncer de pulmón está en quinto lugar, pero eso no significa que hayan pocos casos. Son de ¿Cuánto, 2 qué por casos por ciento usted semana. entiende que por los 10 millones, por 100.000? Bueno, nosotros vemos alrededor de 2 casos por semana en el hospital oncológico. No hay estadística, doctor. Todavía no podemos decir una estadística. Sería un gran definitiva. error pensar que solamente pulmón es el órgano target, el órgano blanco de la nicotina y del cigarrillo. Cualquier órgano del cuerpo puede generar un tumor relacionado con el tabaquismo mismo. Sí. Desde colon, vejiga, cáncer de la vejiga relacionado con el cigarrillo, uretra, pene, todos estos órganos genitales también pueden estar envueltos en el cigarrillo, en el tabaquismo. Problema serio el tabaco, que la gente lo ve como un combustible social. El cigarrillo y el trago son los elementos que acompañan a todas las reuniones. O acompañaban, gracias a Dios ahora no. Pero tú vas a un restaurante y una jovencita se sienta ahí con un cigarrillo y tú le dices, mira jovencita, por favor, el humo. A mí no me importa eso. Oye, Doctor, el cigarrillo, un Marlboro, el tabaco, un puro cubano, un puro Dominicano. de Villa González,
y el narguile tienen el mismo efecto de nicotina, ¿eh? No, el cigarrillo convencional, el rubio es el más dañino, porque se absorbe más, se aspira ¿Con más. filtro o sin filtro? Como quiera, hace daño. Y la hoja de cigarro se maneja diferente para uno y para el otro. La hoja del cigarro para el cigarrillo se seca en una máquina en cuestión de horas y comienza el proceso. La de cigarro, tú sabes que la cuelgan y la secan por semanas, por meses, para entonces procesarla como cigarro. Tiene menos, pero eso no quiere decir que no tenga efecto dañino el tabaco, el cigarro, el puro, comparado con el cigarrillo. Además, el número. El filtro y el agua, el narguile. Sí, sí, hacen daño también. Igual. Tienen cancerígeno. No es igual que el cigarrillo rubio convencional, por lo que yo le acabo de decir. El cigarrillo rubio se inhala más profundamente. El otro se inhala menos, entonces el cáncer le sale en la lengua, en la garganta, al que fuma puro, o en el esófago, al que hace utilización del cigarro con el arguil. El advenimiento de ciertos medios diagnósticos, como la tomografía, por ejemplo, ahora la resonancia, que ya viene sustituyendo a los rayos X convencionales. Eso también ha aumentado la frecuencia del diagnóstico temprano. Bueno, eso sí es importante, porque, y eso ya es una de las guías más recientes que se recomienda. Todo fumador de más de 50 años debe hacerse una tomografía de baja intensidad, como se llama, porque la tomografía tiene un problema y es la radiación. La tomografía convencional tiene mucha radiación. Equivale una tomografía a 150 radiografías de tórax. Pero hay un tipo de tomografía que se llama de baja intensidad, una tomografía helicoidal de última generación, que sí es posible que se le pueda hacer a una persona todos los años y se debería hacer ese tipo de tomografía. Ya la mayoría de las tomografías son helicoidales. Eso de que axial desapareció hace muchos años. Y el término es helicoidal y tiene menos radiación, pero tiene mucho más radiación. Pero es mucho mejor diagnóstico. Recordándole a la gente que un tumorcito del tamaño de una uña del dedo meñique puede debutar con trastorno de la marcha, porque el tipo tiene una metástasis en el cerebro ya. Exactamente. Entonces, con esa tomografía de baja intensidad se ha podido detectar tempranamente la mayor parte de los pacientes que, si no se hacen ese tipo de estudios, cuando se dan cuenta que tienen un cáncer ya son incurables, porque el problema del cáncer de pulmón es ese, la alta mortalidad. He visto crecer el número de broncoscopías que se hacen en el país. Hasta hace 10 años, 15 años, era un broncoscopio rígido, duro, difícil. Veo ahora que lo hacen a través de la nariz y llegan hasta los alvéolos. ¿Ese procedimiento ya está generalizado en el país? Sí, sí. Precisamente en el Congreso se va a hablar mucho de las nuevas técnicas broncoscópicas en cáncer de pulmón. Hay una broncoscopía ahora que se llama consonografía, que ha venido a sustituir, de hecho, lo que antes se llamaba la mediastinoscopía. O sea, el broncoscopio tiene un sonógrafo en la punta que te coge la sonda de... Exactamente, y se detectan tempranamente lesiones. Y ahí se hacen lavado de esa área y ese líquido se manda a patología para ver si se lo manipula. Doctor Rancière, usted tiene más de 20 años en ejercicio profesional. ¿Usted recuerda en los años finales del 80, principios del 90, que estalló el asunto del SIDA? Se descubrió. Existía ahí soterrado, pero 1981, 82. En los 80, sobre todo al final, pero en el caso del cáncer y del efecto negativo del cigarrillo, usted que vivió esta generación, ¿cuándo estalló la noticia de que el cigarrillo había que proscribirlo? Bueno, eso en la década de los 50. Porque entendíamos que había como una complicidad y un silencio. Yo recuerdo cuando nosotros regresamos al país en el año 78, que comenzamos a hablar de tabaquismo. Era de macho fumar. Sí. Era de macho. Si tuviera alguna película y tú te das cuenta que es vieja desde que el tipo saca el cigarrillo. Sí. Es una película vieja. Sí, pero muchas veces los jovencitos para hacerse macho comienzan también, temprano. Claro, sí. En la década del 50 comenzó a hablarse de la relación del tabaco o del fumar. ¿Del 50? Sí, con el cáncer del pulmón y con otras enfermedades. Pero cuando uno vino al país hace ya más de 30 años, en el 78, qué sé yo, que comencé a hablar de cáncer de pulmón y tabaquismo, a mí me espetaban, como dicen los periodistas, de que cuál era la prueba que había. Como que no creían eso, a pesar de que ya había suficiente evidencia de la relación entre el fumar y el cáncer de pulmón y otras enfermedades. Y hay quien te dice, yo tuve un primo que nunca fumó y murió de cáncer de pulmón. Ajá. ¿Y? Sí. Esa es la prueba de la excepción a la regla. En el 69 yo comencé a editar una revista
Yo tenía anuncio de grasa no saturada. Sí, sí. Saturada. Buena, buena. Yo tenía anuncio de bebidas gaseosas. Sí, sí. Y yo tenía anuncio de cigarrillos. Claro. Y ron estoy hablando también. del 69. Claro. De vino. Todavía no hay anuncios de cocaína, marihuana No, y pero ya heroína. viene. Pero llegará, ¿verdad? Hubo, Hubo. Con la Coca-Cola. no, hubo en los tiempos de Sigmund Freud, era un adicto y la cocaína se vendía en las farmacias. Doctor Rancière, No sabía eso. se ha descubierto que marihuana tiene nicotina. Sí, no, la marihuana es cancerígena, igualito que el tabaco convencional. Ajá, ¿eh? Sí, señor. Tiene cancerígeno porque el humo de la marihuana tiene mucho cancerígeno también. Sin embargo, 3 diferentes estados de la Unión Americana aprobaron el uso de la marihuana, 1 medicamentoso y 2 recreacional. ¿Cómo se atreven? Lo que pasa, William, que a la larga la lucha antitabáquica va a tener una consecuencia muy importante, y es que dependiendo cómo se enfrente al tabaco, se enfrentarán esas drogas que son ilegales, que a la larga tendrán que legalizar, porque no hay otra salida que la legalización de esas drogas ilegales para acabar con los carteles de las drogas, que manejan miles de millones de dólares. Entonces, la experiencia que se adquiere en la lucha antitabáquica se va a tomar en cuenta a la hora que esas drogas haya que legalizarlas. Desgraciadamente, cuando uno dice eso, le dicen a uno que uno está blasfemando, pero no hay otra salida. Estos paisitos de América Latina están teniendo las consecuencias que tienen con el asunto de la droga, porque los Estados Unidos están apretando la política en los grandes Amaury, países. en el 98 hubo aquí, en este país, en el verano del 98, un brote que se llamó Kosovo, que era una forma de influenza, no sé si te acuerdas. Exacto, sí. Y murió mucha gente que tenía enfermedad pulmonar crónica, bronquitis crónica, enfisema, el cáncer de pulmón. Y hoy están hablando que en el país también hay la posibilidad de un brote de H1N1. Entonces, a esas personas que ya tienen un diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica, que se vacunen y que Claro. se vacunen temprano, porque esas son las víctimas más impactantes de cualquier virus, pero sobre todo del virus de la neumonía, de la influenza. Puede acabar con su vida y se puede prevenir mucho de eso con una sola vacuna. Sí, señor. En cuanto al uso del Tamiflu, hay que utilizarla las primeras 48 horas de la enfermedad. Exacto. Tú no haces nada con tomar Tamiflu después que la enfermedad se asentó en tu cuerpo. O sea, desde el primer día que te da fiebre, con dolores en el cuerpo, con trastornos respiratorios, con dificultades y eso, tienes que comenzar medicamentos, si no, pierde su efectividad en las primeras 72 horas. Así es. Con eso del H1N1 no es el tema, ¿no? ¿Verdad? No, pero hay que tener una Pero es el política, momento. sí, muy clara, definida, de que lo fundamental es la prevención, lavarse las manos, no ir a lugares que se aglomeren mucha gente y donde le puedan toser a uno arriba y demás. Es una influenza que no es que sea el terror de los mares, pero se ha visto que en ciertas y determinadas personas puede ser muy peligrosa. Por ejemplo, las embarazadas, a los pacientes con cardiopatías, Los viejitos, a los diabéticos. Pero generalmente a las personas que tienen una buena inmunidad y una buena salud no pasa de ser una gripe más. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo Con un alto índice de contaminación. Se dice que una persona con influenza tose y puede contaminar en un área ocupada 300 y 400 personas, nada más con un estornudo, con una tos. Así mismito. Entonces, para evitar que se enferme toda la población, aquellos que tienen fiebre alta y dolor y eso, quédense en su casa, no la lleven a la oficina, pero tampoco vayan a visitar a la abuelita ni a la mamá porque es el Día de las Madres. Quédense alejados de ella y protéjanla no yendo. O usando las mascarillas como hacen los chinos. No exagere. Los chinos lo hacen. Vamos. Tienen más experiencia en eso que nosotros. Vamos a una pausa y regresamos un momentito. Doctor. El doctor Amaury Rancière nos va a hablar de algunos de los temas importantes porque tenemos una breve entrevista con el doctor Juan González, que es un médico con un doctorado en ecología de suelos en una universidad de Francia. ¿Cómo? Ecología de suelos. Que Pero viene a hablar. ingeniero, 4 ahorita. años en Universidad de Francia. Ese pendejito que estuve ahí sentado. Sí. Sí, señor. 4 años. 4. Vamos arriba. Bueno, yo quiero promover el Congreso de Neumología. Que se ¿Invitaste va- a Danilo Medina?
invitamos a Danilo, pero posiblemente mande... Pero va Eduardo Montalvo. Exactamente. Vaya el maxi ministro. Sí. Maxi. Va a ir seguramente el ministro o algún Y Hidalgo no va representante. nada. Bueno, pero esperamos que sí vaya, porque precisamente hemos hecho el esfuerzo que él participe. El acuerdo marco, tú siempre me hablas, y no sé qué es lo que es el acuerdo marco. Fíjate, eso se estableció en el año 2005. ¿En Tokio también? No, eso fue de la Organización Mundial de la Salud. Son 6 o 7 puntos en donde se promueve la lucha antitabáquica como estrategia. Lo más importante en el acuerdo marco es... ¿Todos los países del mundo firmaron? Todos los países 180. del mundo, excepto República Dominicana, señores. ¿Y la excusa? Que la industria del tabaco aquí es muy poderosa, que aporta divisas, que no aporta Pero había otras una industrias, representación etcétera. dominicana ahí. Bueno, en honor a la verdad, en el ministerio hay muchas personas que han hecho un esfuerzo bastante grande para que se apruebe, pero siempre ha habido un bloqueo, porque es que la industria tabacalera aquí... El Congreso tiene en el mucho Hotel poder. Embajador, mañana día 30 de mayo y el 1 de junio. Jueves y viernes, todos los médicos, neumólogos, médicos generales, internistas, residentes, Sí, queremos que... y los precios son razonables. ¿no? Sí, y aparte del tema del tabaco, vamos a desarrollar temas que tienen que ver con otros aspectos, por ejemplo, la apnea del sueño, Es que un tema muy de moda. sí, que está ahora siendo muy mencionado porque está afectando a muchas personas, la misma tuberculosis, asma bronquial, que nunca se puede dejar de hablar porque tenemos muchos asmáticos, y problemas que tienen que ver con la circulación pulmonar, hipertensión pulmonar y problemas en el ventrículo derecho, tú que sabes mucho de ese asunto. Gracias, Mauri. No te vayas, quédate ahí. Macovi, así lo conoce el pueblo dominicano a nuestro invitado de hoy. Macovi fue un moreno grande, primera base de los Gigantes, que jugó con el Escogido. Siempre lo recuerdo caminando la 16 de agosto para el Hotel Presidente, que parece que ese era el hotel donde se albergaban. Moreno de 6'4", enorme. Willy McCovey. Willy McCovey. Willy Macovi. Se me pegó ese nombre porque yo jugaba en la universidad, en la facultad, Salón de la Fama. en la Facultad de Agronomía del mundo. Machi. Sí. Entonces, primera base, pero no bateaba. Háblame, Loma Miranda, para eso te traje. Bueno, ¿Dónde está Loma Miranda? está entre Bonao y La Vega. Y el que va en un carro de aquí para Santiago, ¿dónde la ve? A la izquierda, de aquí para allá. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, de aquí para allá, a la izquierda. A la Está izquierda allá, está Loma antes de llegar a Montón, Ajá. a Pontón, entonces usted ve a la izquierda ese promontorio que sale ahí. Se ve muy bonita, bien reforestada. Y ¿Hay alguna forma de explotar una montaña sin dañar la ecología y el medio ambiente de ese sistema? tiene que haber, lo que pasa es que siempre cada vez que se vaya a implementar un proyecto, tenemos que orientarnos de las orientaciones, valga la redundancia, Machi, que nos da el concepto de desarrollo sostenible. Si se aplica ese concepto de desarrollo sostenible, se puede aprovechar los recursos naturales sin problema. No es que es muy costoso aplicar las normas que dice el doctor, es decir, aplicar lo correcto resulta tan costoso como el oro mismo. Levantar la capa vegetal, Sí. ponerla a un lado, Y después explotar ahí, colocar otra colocarla cosa. y sembrar. Lo que pasa es que es costoso, pero lo más importante es la vida del ser humano, los animales y de Y del planeta, de la biodiversidad. Doctor, Gracie fue la semana antepasada a Cotuí y vino con una preocupación. Ella cree, por lo que vio en la presa de Colas, que si aquí cae mucha agua, vamos a tener un envenenamiento, porque si se rebosa esa presa, hay un problema presa abajo enorme. Alguien dijo que en la presa de Cola habían 2 millones de onzas de oro. De oro. En esa presa de Cola. Sí, la Que da hay. un lago. Hay ¿eh? una compañía trabajando. Sí, sí. Pero también hay una gran cantidad de ácido sulfúrico, que es un elemento muy contaminante, que hace daño al ser humano y también... O sea, no solamente es el cianuro, o el cianuro se transforma en ácido sulfúrico. No, o sea, ácido sulfúrico es a base de azufre. Del azufre. Una oxidación del ácido sulfúrico, que se produce también en la parte alta de la atmósfera, porque el uso de los combustibles produce una emisión de óxido de azufre, pero entonces, ¿qué pasa? En la parte alta, donde están las nubes, se convierte en ácido sulfúrico, entonces cae en forma de lluvia. Eso es lo que se llama Lluvia ácida. lluvias ácidas, que es un elemento de deforestación, de modificación de las condiciones de acidez de los suelos,
y que se ha convertido en un problema de tipo económico porque devasta, es como, tiene la misma acción como si hubiese un incendio. Cuando cae lluvias ácidas quema las hojas, el follaje de los árboles. Entonces tiene un problema grave la lluvia ácida que también se traslada de una zona a otra. De un continente a otro. De un pueblo a otro, de un continente a otro, de una región, llevada por el viento. Entonces es un problema que se ha convertido de gran significación económica y de perjudicial para el desarrollo económico y social del pueblo. En Loma Miranda, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay ahí que ellos quieren? Bueno, mira, yo escribí unos artículos en un periódico digital, 3 artículos, donde predije que lo iba a pasar. El presidente Danilo Medina solicitó al PNUD que le diera apoyo, asesoramiento, para que él tuviera una información clara del problema. Y yo decía, le dije que el veredicto del PNUD iba a ser contra la Falconbridge, contra Falcón e Ítala-Níquel. ¿Por qué? Porque la ley 6400 dice que hay que cumplir con las normas. Y entre esas normas está lo que se llama las herramientas de gestión ambiental. Esas herramientas de gestión ambiental incluyen determinar el impacto. ¿Qué va a suceder, Machi, cuando se implementa el proyecto? Si va a ser positivo o va a ser negativo. Y cómo va a afectar los recursos, suelo, agua, flora y fauna. Número 2, hay que hacer, dice la ley, que hay que hacer una evaluación de impacto ambiental. Evaluar cómo va a intervenir el proyecto en la transformación o en la degradación de los recursos naturales. Y tercero, que hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y el hombre como sujeto. Voy ahí, impacto ambiental. Y otra cosa importante en esos instrumentos de gestión ambiental es el dictamen de impacto ambiental, que es la aprobación que hace el ministerio. Y por último también la declaración de impacto ambiental. ¿Tú crees que Bauta se atreve a aprobar eso? Tiene que aprobarlo, porque si el presidente llamó al PNUD para que lo asesore y el PNUD dictaminó que había problemas de los estudios de impacto ambiental, que no hizo el análisis profundo que debía hacer de cómo iba a influenciar el proyecto, los recursos, suelo, agua, flora y fauna y aire. Entonces ellos dictaminaron que no es posible, Bauta está obligado a hacer lo mismo que ellos. Eso fue precisamente el espíritu de mi artículo que yo publiqué y donde yo predije lo que iba a pasar con el PNUD. Porque yo dije también, si el PNUD dictaminó en Gonzalo en contra de la cementera, ¿por qué tenía que dictaminar a favor de la Falcón? La cementera era una empresita local, recién comenzando en el negocio de fábrica de cemento, que las otras cementeras no aceptaron. Esto es una cosa totalmente diferente. Sí, aquí todavía en Miranda el problema es más grave, porque la ubicación geográfica de esa zona, casi en el corazón del Valle Cibao, si no se implementan medidas para protección de los recursos naturales, entonces va a haber un proceso de degradación, no solamente en la zona de influencia del proyecto, sino también en sus productos. En sus productos, más bien en las áreas externas a la zona de influencia del proyecto. Eso iba a afectar los ríos, la flora, los suelos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en eso tiene mucha culpa el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ser más riguroso a otorgar los permisos a la empresa para la explotación de los recursos naturales, sobre todo hacer hincapié que debe ser estricto en los estudios de impacto ambiental. Diferénciame Falconbridge ahora donde está y Loma Miranda. Bueno, a excepción de que nosotros en esa época quizás no teníamos concepto de lo que era Falconbridge. Exactamente. Y fue Balaguer que le puso 4 camiones y no le dejó sacar los camiones de Falconbridge para negociar. Falconbridge comenzó por el año 1957, creo, por ahí, pero comenzó ya efectivamente a explotar por los años 70. Y ha habido problemas serios en Bonao, sobre todo. Hay problemas de contaminación. No se han generado los suelos, no se han producido los proyectos de reforestación como debía ser. Y en el caso de que, por ejemplo, de Miranda, como dijo ahorita,
si se apoyaba, si se aceptaba eso, si se acepta ese proyecto, va a haber degeneración de los recursos naturales, no solamente, como dijo ahorita, en la zona de influencia, sino también fuera de la zona de influencia del ¿Tú proyecto. conoces una persona, una familia, un barrio, una sección, un municipio que se benefició de esa explotación de Falcon Bridge en la República Dominicana? Bueno, mira, ellos a veces están obligados por la ley a dar el 5% de las utilidades, pero yo no lo dan constantemente. Yo vi en la prensa que todavía hay una falla, vamos a llamarle así, de la Falcon Bridge, que tiene que otorgarle un dinero al municipio de Bonao y todavía no se lo da. Pero ha pasado un problema también. Pasa lo siguiente, y es que ha habido también problemas en el manejo de ese dinero en el municipio de Bonao. Si usted ve la geografía dominicana, se da cuenta que aquí hay el macizo central, que es la cordillera central, donde están los grandes picos de aquí. Pero si ve el norte, ve la septentrional. Entre una y otra, tú ves una ramificación de la central que se convierte en lo que es Guayguí, en lo que es Miranda, en lo que es La Peguera, en Bonao, y si sigue termina en Sierra Prieta, después de Cotuí. Esa es una cordillera pequeña que está entre las dos grandes, y ahí es que hay muchos yacimientos, tanto de oro como de ferroníquel. La pregunta es la siguiente: si el contrato original de Falcon Bridge te permitía que se explotaran esas 4 lomas, Peguera, que fue la primera, cuando la famosa Aniana Vargas luchó, yo no sé si tú te acuerdas. Claro, sí. Después vino el problema de Guayguí y vino el problema de Miranda ahora. Pero recuerda que los legisladores lucharon en pareja porque tuvieron que darle el 5% a La Vega, el 5% a Bonao y el 5% a Cotuí. Que lo usen o no lo usen bien, ese es otro problema. Ahora, ¿usted no considera que fue la concesión mal otorgada porque Miranda se la dieron desde un principio? Sí. Mira, la falta de experiencia que teníamos nosotros, la ausencia de un ministerio de medio ambiente, un organismo responsable que sea capaz de dirigir la política ambiental, incluso la irresponsabilidad de muchos gobiernos. Cuando eso no había medio ambiente, doctor. Precisamente. Dirección General de Foresta. Han permitido, han hecho contratos. De minería. Han hecho contratos con deficiencias que no le conviene precisamente al país, pero también no teníamos la experiencia de medio ambiente, ecología, porque el movimiento ecológico en la República Dominicana, bien, podemos hablar del año 70, que concomitantemente con el movimiento ambientalista mundial, después de la conferencia de Noruega, que en el año 72, donde por primera vez se habló de la degradación de los recursos naturales, de la intención de los animales, del deterioro general de los recursos naturales, a partir del año 1900. Eso creó un movimiento ambientalista a nivel mundial. Sí, doctor, pero el doctor Hanna le preguntó algo que tiene que ver con una política, es decir, el recurso natural no es renovable. Por lo menos en nuestra generación, quizá dentro de 5.000 años aparezca otra vez el oro que se llevaron hoy. Pregunta, a juicio suyo, ¿los recursos naturales se deben explotar o no? Porque estamos como con una discusión que cada vez que hacen un contrato hay que revisarlo. ¿Vamos a explotar nuestro oro o no? ¿Vamos a explotar el ferroníquel o no? ¿Vamos a abrir la Alcoa de nuevo cuando los precios suban o no? Eso es lo que no sabemos. Sí, lo que pasa es, como yo dije ahorita, contestando la pregunta del doctor William Hanna, es que hay una deficiencia en la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Oiga, ¿qué está pasando? Usted es un empresario, oiga lo que está pasando. Usted es un empresario y quiere implementar un proyecto. Usted le paga a una compañía privada para que le haga el proyecto y no le dice que no, que eso no se puede el proyecto. Y lo que pone son falsedades dentro del estudio ambiental. Precisamente por eso el PNUD denuncia que faltaban 40 manantiales dentro de las áreas, dentro del área de influencia del proyecto, que nada más son 4. Entonces ellos acomodan, para ganarse su dinero, lo acomodan y no dicen, no, eso no se puede. Y entonces hay una deficiencia. Yo dije ahorita que hay problemas en el otorgamiento de la licencia, porque no se está respetando. Sí, pero hay un argumento que usan también y es,
Cuando la gente de Leonel se va a defender y la gente de Hipólito te dice, no, es que eso fue dicho dentro, eso fue aprobado en otro contexto. Sí. Doctor, ellos tenían información privilegiada y sabían que el oro iba a subir en 10 años, porque los economistas sabían lo que usted y yo no sabíamos. Evidentemente. Y si ellos fueron a comprar ese contrato es porque ellos sabían, porque si ellos no lo hubieran sabido no se hubieran metido a comprarlo. Y si los otros lo vendieron, era porque no tenían la tecnología para explotarlo. O el dinero. O el dinero para hacerlo. No hay Mira, las dos cosas. ese contrato, por ejemplo, de la... ¿Se deben explotar o no se deben Sí, explotar? yo estoy de acuerdo. Yo soy un ecologista, ambientalista, desarrollista. Yo creo que los recursos naturales deben explotarse, siempre y cuando se implementen medidas para su protección al mismo tiempo, que es lo que la filosofía del concepto de desarrollo sostenible. Pero el explotarlo no depende del dinero que usted le dé a los ecologistas. Está duro. Listo. Usted me la puso dura ahora mismo. Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Mire, en la República Dominicana es uno de los países, en función de las limitaciones de su territorio, de los países más ricos del mundo. Aquí usted encuentra mina de oro, mina de níquel, mina de plata, mina de yeso, De caliza, de mármol. de mármol, grande, con el caso de Samaná, por ejemplo, Sí, que Machi de Doctor, allá. a nosotros nos trajeron una hoja del Valle de Bonao, una hoja negra Sí. de la contaminación de Falcon Bridge. Tan pronto le dieron el 5%, la hoja se puso Sí. verdecita. Nos trajeron unos peces del ¿cómo se llama el río de Bonao? El Masi Pedro, Yuna. El Yuna. Nos Yuboa. trajeron unos peces ahogados y cosas Sí. y después y revivieron los No lo peces hacen. desde que dieron el 5%. Julito, aquí no ha Y habido... si no se explota y se deja ahí hasta que surja la tecnología ideal, porque ese no se va a ir, el metal no se va a degradar. Nos se morimos pierde. nosotros, doctor. Nos morimos de otra cosa, de hambre, pero tenemos fresco del horno. Sí, y verdad que sí, Y comemos fresco del horno hasta que aparezca la Mientras tecnología. tanto, sí. Mira, Julito, mira qué está pasando en la República Dominicana. No hay política medioambiental. Nosotros creíamos, yo trabajé en la ley 6400, porque yo soy miembro yo fui secretario general de la Academia de Ciencias. Y eso fue un trabajo enorme de años. Castillo Tió, Tomén, Eleuterio, un grupo de personas. Y nosotros queríamos que la creación del ministerio, que era la secretaría, y la ley, la creación de la ley 6400, iba a resolver el problema, pero no ha sido un fracaso. No hay política, han fracasado los gobiernos, ha fracasado el Ministerio de Medio Ambiente, ha fracasado, por eso tenemos los problemas. Problemas de las aguas, problemas de erosión de los suelos, problemas de contaminación, problemas de eliminación del bosque, etcétera, etcétera. Ha sido un Nosotros fracaso. tenemos aquí un neumólogo, déjeme preguntarle algo. Uno generalmente mira el daño al medio ambiente, pero no mira el daño al humano directamente. ¿Cuáles son las minas que más daño hacen a la respiración directamente, fuera de la asbestosis, fuera del asbesto cemento? Carbón, silica, bueno. El cemento, doctor. Cemento, tiene polvo. De silicio tienen asbesto también. ¿Qué otra cosa? Pero no, la mina que más da, por la magnitud que tiene el carbón. El carbón. Por ejemplo, La hulla, ¿eh? Sí, el carbón mineral, exactamente. La hulla. Sí, provoca una enfermedad que se llama antracosis. Y es una enfermedad que provoca mucha incapacidad en países como Estados Unidos, Colombia, que está muy desarrollada. Dentro la del grupo de minería. las neumo. Y los vertederos que queman la basura También. también contaminan, ¿eh? Contamina, claro que sí. produce mucho óxido de carbono Sí, sí, que sí. se va a la atmósfera. Eso es uno de los grandes problemas que hay. Los principales elementos de producción de gas carbónico son los vertederos, la quema de los árboles. Y hay un la- excelente y termómetro. la- Tú te vas al hospital de pediatría o a la clínica de pediatría y ves todos los asmáticos apretados ese día. Exactamente. De que comienzan a quemar. Ya tú sabes, los niños se apretaron, Están tú miras para arriba quemando, y tú sí. lo ves ahí. Y el olor. O ver la cachipa de uno de los Del ingenios, ingenio. o ver el humo de esa. Pero todo contamina, ¿eh? Todo. Todo contamina. Hasta el agua bendita, en moderación. Sí, así es. En moderación. Controlando los efectos. Si ya tú sabes lo que produce, vamos a idear o diseñar una tecnología que controle esos efectos indeseables. O vamos a hacerlo segmentario. Explota, siembra, cosecha y después volvemos a explotar en el otro lado. Con relación, Julito, a eso que No, dice. todo lo que pasa es que cuando los precios suben hay que acelerar la explotación. Y cuando los precios bajan, se van.
Se van de una vez. Falcon Bridge nos dejó a nosotros el hoyo ahí, se fue. Falcon Bridge, ¿te acuerdas? Sí. Fueron 5 años. Sí. Y ve a ver lo que sembraron, todo es pino. Tú te caes ahí y te mueres de hambre, no del golpe. Julito, eso que dice, un chiste que dice don Julio, William, de que el agua bendita contamina también. Todo. Resulta que hay un familiar mío que va donde un brujo, Se ahogó. va donde un brujo, y parece que al final le dieron que beber un vaso de agua. Y al otro día estaba mal el estómago y tenía agua diarrea. bendita. Estaba contaminado. La gente ¿Qué tanta- cantidad de gente mete se- la mano en un cosa de agua bendita? Pues mira, Julio, además de lo que más contamina industrias son la industria de sideral, producción de cemento contamina mucho. Y las areneras, y las granzas, y las gravillas. Lo que pasa es que hay muchos misterios, doctor. Mire, ahora hay una compañía, decía Félix un momentico, que hay un misterio. Usted ve unas letrinas portátiles con unos camioncitos que las absorben y las meten en un tanquecito. Es un misterio donde ellos vierten eso. ¿O van al malecón, doctor? Ahora hay unos desagües nuevos en el malecón y por ahí la van. Ana, ¿Eh? óigame, desde el Vesubio hasta la 19 de marzo, hay como 10 cloacas que desembocan ahí con aguas negras y nadie se ha preocupado por derivar eso. Pero ahora hicimos más. Ahí en Guivia, Roberto frente a la Salcedo. Aragua, frente a la feria ganadera, ahí. Peñita. ¿Eh? En Peñita. Peñita. Sí, sí. Sobre eso, don Julio, hay un acuerdo de Marpol que Segura. regula el tipo de depósito de desperdicio y de cosas de ese tipo así, que es lo que desde donde depositan los barcos cuando vienen, y también contempla que lleven también esa materia fecal de la letrina. El manejo portátil. de los Yo desechos no sé si sólidos y líquidos. Yo no sé si están cumpliendo parte con eso, pero hay importante del medio una ambiente. normativa internacional que de lo Doctor, cual no es las aguaneras de los barcos. ¿Usted sabe lo que están botando de los barcos? El lastre. Usted sabe que aquí cuando transportan fuel oil, Sí, ¿o no? después de mucho tiempo de transportar fuel oil, en el fondo del tanque se acumula una gran cantidad de un fuel oil que no es de primera calidad. Entonces, cuando ellos ya tienen 2 o 3 viajes, tienen que botar eso. ¿Usted sabe dónde lo botan? Aquí. sí, y pagan por eso. Lo botan aquí y Ahí le en pagan Jaime. a los militares y lo vierten en los campos de aquí. Yo le puedo Pero enseñar ahora mismo. en los barcos tienen que depositar los sacan en los camiones. residuos Sí, sólidos. lo sacan en tanque, igual que el fuel oil. Ese acuerdo Y lo echan en los contempla campos. el depósito de residuos sólidos también. Y me parece a mí que es obligatorio lo de la letrina portátil. No sé si está cumpliendo. Doctor, un amigo mío de Félix de Sena creyó que encontró petróleo en su finca. Ahí en Higüey. No, aquí en Palamara. Los otros días me Y llama- era que ahí botaban Julito, lastre de los barcos. Julito, me Dice, llama un- encontré petróleo. me encuentra y una- cuando fue y lo mandó al laboratorio, le dieron una noticia buena. Dice, no solamente es petróleo, sino que está procesado. Julito, me encuentro Bonito, mira, fresco del horno está aquí, se te va a enfriar. Vamos a ver, señores. Óigame, Óigame. vamos a echar para acá, que aquí hay un producto nuevo. Pero echa para acá. Está bueno. Hombre, míralo aquí, el producto nuevo. Pisitas, Gracie. Tú no vas a romper hoy, Gracie, la dietita. Ella ni lo mira. Ella cree que mirando se engorda. Mírala, ella no quiere tentaciones. Miren, la pisita de Frescos del Oro. Ellos todos los días tienen un invento, sobre todo que en estos días hay un día libre, ¿verdad? Mañana. Es mañana. Corpus Oye, Christi. Corpus Christi. Por lo que hay que ordenar una Corpus. bandeja para el Mañana el picnic. buey le habla a los que trabajan. Ay, verdaderamente, sí. El Y ni picnic. siquiera el bueno. Miren, aquí tenemos las pisitas, tenemos los panes con queso crema, doctor. Los turquitos de la Avenida Mella. Están todos ahí Sí. condensados. Tenemos las empanaditas de vegetales, pero todo es del horno, ¿eh? Ahora, allá vaya y va a encontrar La el telera, el pastel de volteado. ciruela de verdad. Va a encontrar la telera, va a encontrar la tortilla española, ¿verdad? Todo, choré de Todo. todo. Bien. Y No se dice que no engorda, que el que engorda es el no, que el se que lo come. engorda es el que se lo come. Pero no, pero como usted dijo ahorita, metódicamente. Claro. Metódicamente, el problema es cuando uno hace fiesta. Hay personas que prefieren ni mirarlo.
Y hay quien dice, ¿y por qué Julito se lo come en el aire? Porque no resiste la tentación. Esa es la forma de... Una vez nos encontramos Machi y yo con un señor que vendía pastelito y nos lo brindó. Digo yo, no tienen que comerte. Le dice, no, yo de lo que yo hago. Machi, igual ya viejo. No. De ahí en adelante le cogimos los pastelitos. Ahora, en Fresco del Horno, usted puede comer de todo, tranquilo. Y sí, eso es si está en Los Prados. Ahora, si usted va para el Cibao, parece en Jacaranda. Jacaranda, que ahí le tienen esto mismo, pero con fritura. Vamos a hacer... Bueno todo, ¿eh? Bueno todo, No. en su proporción. No, todo. Sí. Bien, señores, creo que nos vamos a despedir. Doctor Rancière, gracias por estar. Doctor, gracias. Nos vemos esta tarde a las 5:30 en la tarde online. Quiero decir una cosa, tenemos programa mañana, ¿eh? El buey no habla mañana. El buey habla, Habla. pero nosotros también. Pero no trabaja. Nosotros no. Julio, una grabación. El buey habla, pero no vamos trabaja. en vivo mañana. Señores, y te va, ¿eh? Vamos entonces a darle las gracias. Fresco del Horno en la Lorenzo de Pradel, en Los Prados, o en la Castellana. Castellana. Bien. Una... Fresco del Horno, homenaje al gusto de los paladares exigentes. Pastelería, panes gourmet, picaderas. Fresco del Horno, calle Lorenzo de Pradel, número 49, La Castellana, Santo Domingo. Teléfono 809-227-9559. Fresco del Horno.